Buenas, ¿cómo andan? Nuevo videíto y hoy lo que nos toca ver y trabajar juntos es el tema de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se desarrolla de 1939 a 1945. Hay dos bandos que la pelean, uno van a ser los aliados y los otros los del eje. Los aliados van a tener a Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y por el otro lado, en los del eje, van a tener a Alemania, Italia y Japón. Bien, vamos por parte y a los principales conceptos que siempre es lo que apuntamos para poder comprender los temas. A ver, las causas son el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es algo que dejó muy enojados tanto a Alemania como a Italia, como ya vimos anteriormente. No los beneficiaron para nada, tuvieron que pagar todos sus errores, digamos, destruyendo también casi sus fuerzas militares y perdiendo el territorio que habían ganado. Entonces ahí ese ya sigue siendo una de las causas. Las siguientes son, escuchen bien, la teoría del espacio vital. Hitler decía, o esta teoría decía, que Alemania necesitaba de territorios para autoabastecerse, para poder lograr la civilización aria. Necesitaba anexar territorios para autoabastecer a su población. Y después estaba el irredentismo italiano. El irredentismo italiano decía que se tenía que anexar a Italia aquellos territorios que eran limítrofes por cultura o por historia, se tenían que agregar solo por ese hecho a Italia. Y después está el pacto Ribbentrop y Molotov. Esto es un pacto de no agresión entre Alemania nazi y la Unión Soviética. Vieron que yo les dije que los aliados también está la Unión Soviética. Después este pacto se destruye, se elimina, entonces la Unión Soviética se pasa al bando de los aliados. En realidad la Unión Soviética al principio empieza como neutral también. No entra en conflicto. Al principio. El pacto este era un pacto de no agresión y pactos comerciales. O sea, ni Alemania agredía a la Unión Soviética, ni la Unión Soviética agrede a Alemania, y a la vez hacían pactos comerciales. Intercambios o transacciones de dinero o de productos. Bien. Y finalmente la causa detonante es la invasión de Alemania a Polonia. Digamos, Polonia no ofrece mucha resistencia. Alemania invade rápidamente. Al toque le declaran la guerra Inglaterra y Francia. Alemania utiliza una técnica de combate que se llama la guerra relámpago. ¿En qué consiste la guerra relámpago? Primero manda a la aviación y luego manda a los acorazados, o sea, a los tanques. Y a las vez los encierra en una especie de pinza. Entonces, de esta forma, el enemigo queda muy sorprendido y muy destruido a la vez, porque primero mandaba la aviación y luego los tanques. Era así todo rápido, de un saque. De esta forma cae Polonia, cae Noruega, Suecia, después avanza por Holanda, Luxemburgo y casi toda Europa. A ver, Francia, digamos, pierde, si bien ofrece resistencia a Francia, pero se tiene que rendir porque Alemania vence su línea Maginot. La línea Maginot era una defensa que había creado Francia para la Primera Guerra Mundial, pero por el avance alemán y por el poderío que tenían los alemanes, esa línea defensiva es destruida. Además de que ya había conquistado casi todos los países de alrededor de Francia. Se lo atacaba por todos los límites que tenía Francia con los otros países. Francia queda dividida en dos. Un sector del territorio francés queda bajo dominio alemán y el otro se forma un estado que se llamaba la Francia de Vichy o la Francia de Libre. Mentira, era un estado colaboracionista. ¿A qué me refiero? Era una Francia nazi, con un gobierno propio pero que respondía a Hitler. Es lo mismo. Y con Inglaterra se presenta un episodio similar,
donde Alemania bombardeaba constantemente casi todo el territorio y sobre todo la capital, que era Londres, pero Inglaterra contaba con un avance tecnológico de los tantos que se van a ver en esta Segunda Guerra Mundial, que era el radar. Y Alemania todavía no lo tenía muy desarrollado. Entonces Londres, al contar con eso, pudo resistir hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Inglaterra sufre daños, queda reducida casi a cenizas Inglaterra, pero no cae bajo el dominio nazi. Bien, Italia se mete a la guerra, sobre todo para recuperar sus territorios en África. Aquí se abre otro frente de combate donde van a combatir, y Alemania crea los African Corps, que era la fuerza de combate que ayudaba a Italia para lograr la anexión y conquista del territorio francés. Por el otro lado lo ayudaban a pelear Francia e Inglaterra para evitar esto. Y por último, Hitler, ya ante la adversidad, o sea, digamos, ante tanto ante tanta conquista, termina violando el pacto que tenía con la Unión Soviética. Porque una de las teorías dice que se estaba quedando sin petróleo, y donde había grandes reservas de petróleo era en la Unión Soviética. Entonces al tipo no le quedaba otra que invadir. La idea era, y él suponía, que iba a vencer a la Unión Soviética antes del invierno ruso. Error. Porque si bien los soviéticos le presentaron batalla y resistieron hasta último momento, finalmente Hitler le gana el clima, porque es así, en la Unión Soviética, en Rusia, hace mucho frío, y finalmente pierde ahí. Estaba además de que estaba muy debilitado Alemania, porque estaba con frentes de combate por todos lados. Así que bueno, esa fue, digamos, el inicio de la derrota de Alemania. Obviamente que Alemania llegó hasta las puertas de Moscú, no se crean que la Unión Soviética se la llevó tan de arriba, digamos. No, llegó y estuvo a punto de caer la Unión Soviética también. Así que Stalin no la tuvo fácil. A ver, ¿cuándo se da el vuelco definitivo de la guerra? Va a pasar igual que en la primera. Es cuando Estados Unidos entra al conflicto. A ver, para que lo entiendan. Estados Unidos, cuando inicia el conflicto, no se mete, parecido a lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. Otra vez se aísla del mundo, pero como Japón estaba arrasando en Asia, Japón ya tenía casi todo el dominio del continente asiático, estaban en disputas las islas del Hawái, y ahí se encontraba Pearl Harbor, una de las bahías, donde había una base norteamericana instalada. Seguramente habrán oído hablar de la película Pearl Harbor, o no, pero bueno. Japón hace un ataque contra Estados Unidos ahí, contra sus bases, le mata 3.000 personas, entre soldados y civiles, y le hace perder una gran cantidad de armamento y buques. Hasta el momento fue el peor ataque que tuvo Estados Unidos, que se vio superado después con el atentado a las Torres Gemelas en el 2001. Ante esto no le queda otra a Estados Unidos que declararle la guerra a Japón. Si se la declara a Japón, le declara la guerra a Alemania e Italia, y entonces Estados Unidos entra a la guerra. Y aquí viene la operación final, que se va a conocer como el Día D. La guerra empieza a finalizar cuando se organiza esta operación que se llama el Día D, que es la recuperación de Francia. Desembarcan en las playas de Normandía, Estados Unidos, Inglaterra, la resistencia francesa, más con la ayuda de la Unión Soviética, que le venía dando palo a Hitler desde aquel frente. Es una de las batallas más sangrientas, que creo que dura alrededor de 2 meses para recuperar las playas y finalmente terminar avanzando por toda Francia y liberarla. Una vez liberada Francia, Alemania empieza a caer.
ya estaba a falta de suministros, le faltaba armamento, tenía al ejército medio desmolar, a ver, medio, para que lo entiendan, medio con la baja moral, no estaban ya con ganas de pelear. Italia también cae, Italia cae y Mussolini es hecho prisionero y después fusilado. Y Hitler ya no le quedaba otra que, bueno, se tenía que rendir, pero sabía perfectamente que si se rendía iba a correr o la misma suerte que Mussolini o iba a ser condenado. No nos olvidemos que en todo esto está el tema del Holocausto. Recuerden que el Holocausto, que lo hemos estado charlando, es la matanza de los 6 millones de judíos en los diferentes campos de concentración que había en Europa, sobre todo en la región de Polonia. El más conocido es Auschwitz. El 30 de abril Hitler se termina suicidando, más allá de las teorías conspirativas que existen, que también las hemos hablado un poquito. Se supone que Hitler se suicida y Alemania se termina rindiendo a la semana. El que no se quería rendir era Japón. Japón en toda su historia nunca había perdido una guerra, y a pesar de que Tokio, la capital japonesa, estaba por caer, el imperio japonés, digamos, su rey, no, el emperador mejor dicho, no se quería rendir. Entonces Estados Unidos toma la decisión drástica, no sé si decirle drástica tampoco, de probar sus nuevas armas. Y estas son las bombas atómicas. La primera fue lanzada en Hiroshima y la segunda fue lanzada en Nagasaki. Cuando estalla en Hiroshima, Japón no se quería rendir, entonces por eso Estados Unidos opta por lanzar en Nagasaki. Eran ciudades industriales, era un golpe fuerte para Japón, y ante semejante poderío no le queda otra que presentar la rendición, y con eso finaliza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a ver, no me quiero seguir explayando. Ustedes después van a leer el capítulo del libro referente a la Segunda Guerra Mundial. Tomen lo que yo les acabo de decir y lo relacionen, y con eso vienen a clase. Recuerden, causas. La guerra relámpago, que es fundamental para el avance alemán. El pacto, que es parte de las causas. La caída de Francia y la resistencia de Inglaterra. La entrada de Estados Unidos y el día D y la finalización de la guerra a través de las bombas atómicas y del armamento. Entonces busquen estas ideas, todo esto lo que yo les acabo de decir, como siempre, toman nota, van al libro, también anotan lo que a ustedes les llama la atención del capítulo 11 de la Segunda Guerra Mundial, y vienen a clase y lo vemos juntos. Bueno, con esto vamos a empezar y finalizar Segunda Guerra Mundial. Para la otra clase, no la que viene, sino la otra, vamos a ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora nos vamos a abarcar a la Segunda Guerra. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me preguntan. Nos vemos. Adiós.